Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradezco infinitamente la invitación a participar con esta plática en el tercer Congreso Internacional de Investigación, Educación, Innovación y Valores 2022. Le he denominado a esta charla Nueva Metodología Científica para la Investigación en Derechos Humanos. Esto tiene relación en materia de que he creado un proceso de fases metodológicas para las ciencias sociales basado en la teoría de sistemas sociales y por lo tanto es la metodología que actualmente utilizo para la problematización de realidades sociales en materia de derechos humanos, que es mi línea de investigación. Bien, una vez que hablamos de la frase metodología, pues tenemos que ir a indagar a qué le estamos llamando estas fases, ¿no? A qué fases nos estamos refiriendo para utilizar la base del método científico, como todo proceso de investigación, que implica la búsqueda de conocimiento, este proceso epistémico del mundo del deber ser, el planteamiento del problema, toda vez que en las ciencias sociales tenemos la posibilidad de realizar ciencia básica y ciencia aplicada a través de una fase muy importante del método científico necesaria, que es el planteamiento del problema a través de una observación objetiva y, por lo tanto, teorizada. Esta fase del método científico es altamente importante porque si no la realizamos, entonces estamos haciendo todo aquello que no es necesariamente científico. Y, por supuesto, la fase determinante para la estructuración de un marco lógico, que es la susceptibilidad de comprobación y que justo es la tercera fase del método científico que ha provocado que se reconozcan a las ciencias sociales como tal, como ciencias, ¿no? Recordemos que el método científico tiene su origen en las estructuras de la ciencia dura y de la ciencia exacta y por lo tanto entonces las ciencias sociales han tenido que utilizar estas estructuras que ya son estructuras determinadas, bien definidas, para la generación de procesos científicos en nuestra área, que son ciencias sociales o particularmente en mi caso el área jurídica. La cientificidad en las ciencias sociales entonces implica que podamos hablar de una objetividad, es decir, un proceso de datos que no necesariamente queda abierto a las subjetividades del investigador, sino al argumento con el que cuenta el investigador. Esto es algo que considero sumamente importante cuando hacemos ciencia básica o ciencia aplicada, en donde la objetividad requiere forzosamente de un argumento para poder identificar cuando hablamos del mundo del deber ser, por qué deber ser respecto a qué y a quién, y cuando hablamos del mundo del ser respecto a qué y a quién. Y este mundo del ser está representado, en nuestro caso de las ciencias sociales, a través de una realidad de conjunción de relaciones sociales a las que se enfrenta el ser humano en todo espacio de comunidad. Por lo tanto, estas relaciones sociales, siempre cuestionadas, determinadas por un deber ser, van a traer un conflicto, un mundo de realidad que va a ser problematizable dentro de un proceso científico para llevar a cabo realmente una observación objetiva. Entonces, estos tres elementos los considero indispensables para hablar de la cientificidad de las ciencias sociales. Las fases que yo estoy proponiendo dentro de una estructura metodológica son el marco conceptual, que cubre el requisito de la observación objetiva y especialmente de la primera fase del método científico, que es la búsqueda del conocimiento. Un marco teórico que no necesariamente es el marco teórico conceptual. Aquí tenemos que aclarar que el marco conceptual hace referencia al objeto de estudio, a la figura que se va a problematizar a lo largo de un proceso científico. Entonces, el marco conceptual puede ser marco teórico conceptual utilizando teorías de conocimiento, no así el marco teórico.
A partir del marco teórico, como vemos en la flecha que está hasta abajo, empezamos a hablar de la realidad social a través del uso de una teoría, pero no cualquier teoría de conocimiento, sino una teoría científica, una teoría creada para la problematización de realidades sociales y que más adelante vamos a ver. A partir de este momento, entonces, la realidad social puede siempre ser problematizada o problematizable. Y aquí tenemos que el marco teórico tiene como un objetivo justamente la segunda fase del método científico, que es el planteamiento del problema. Y que también es su punto de partida de este planteamiento del problema, las preguntas de investigación. El marco de conocimiento, que en toda área de ciencias sociales este marco puede ser distinto. En nuestro caso podemos hablar de un marco de conocimiento o también marco jurídico. En otras áreas se puede hablar de marcos políticos, marcos antropológicos, marcos educativos, marcos pedagógicos, etc. El marco del conocimiento es que dentro de nuestra área de conocimiento podamos dedicar un espacio al planteamiento del problema a partir de la teoría científica utilizada en el marco teórico, pero con especificidades de nuestra área de conocimiento. El marco de conocimiento, al igual que el marco teórico, tienen como objetivo problematizar, que es la segunda fase de nuestro método científico. Y el marco lógico, que incluso hoy en día también se ha usado como una nueva metodología, yo lo utilizo como la cuarta o última fase dentro de un proceso de investigación para poder identificar cómo se da la susceptibilidad de demostración o de comprobación del problema. Recordemos que en las ciencias sociales no tenemos la comprobación exacta ni la comprobación continua. Tenemos siempre susceptibilidades de demostración de qué, del planteamiento del problema del que hemos trabajado en los dos marcos anteriores. Así es como tenemos entonces el mundo del deber ser dentro de un marco conceptual a través de los lineamientos estructurales que pueden ser teóricos de conocimiento, doctrinarios incluso, y sobre todo sistémicos de lo que hoy en día se afirma para cualquier fenómeno social, en este mundo de cómo debería de ser este fenómeno, y el mundo de la realidad social, que tienen una no congruencia o no similitud. Cuando vemos una no congruencia en estos dos mundos del deber ser y del ser, automáticamente tenemos un planteamiento del problema. ¿A partir de qué teorías podemos hacer marcos teóricos? ¿A partir de qué teorías podemos problematizar? Bien, las propuestas son muchísimas desde la perspectiva sociológica, desde las ciencias sociales en general, pero yo coloco estas propuestas como procesos teóricos para identificar las teorías que en últimos tiempos se están utilizando para problematizar realidades sociales. A pesar de estas propuestas, como la teoría fenomenológica, la teoría organizacional, que hoy tiene su evolución en los estudios organizacionales, la teoría del caos, la teoría del riesgo, la teoría estructural o también estructural funcionalista, y la teoría de sistemas sociales, yo he elegido trabajar ya desde hace algunos años con la teoría de sistemas sociales dentro de la metodología científica, toda vez que la teoría de sistemas sociales viene de una propuesta de la teoría general de sistemas de von Lotwin-Bertalanffy a partir de la mejora de los sistemas, desde el enfoque de sistemas que propone Bangich para los sistemas sociales. Identificamos que Luhmann la convierte en un proceso teórico para la mejora de sistemas sociales, en donde el punto de partida es identificar para Luhmann si los procesos sociales de toda realidad en cualquier parte del mundo, en cualquier temporalidad, han ido hacia la dignidad de la persona o no. Por ello es que hago una identificación con esta teoría de sistemas sociales, entendiendo que toda realidad social parte de sistemas y también que puede ser siempre mejorable, no eliminable, como lo hablaban en el diseño de sistemas de la teoría general.
Y a partir de esta teoría de sistemas, entonces, es que he elegido problematizar sin avanzar a su evolución de sistemas complejos o sistemas complejos adaptativos, que son las últimas actualizaciones de esta teoría. Aquí observamos entonces una gama de sistemas sociales que pueden y van a influir en cualquier tipo de fenómeno social, entendiendo que el fenómeno social lo colocamos dentro de esta metodología que propongo como una figura fenoménica llamada también objeto de estudio a través de las unidades de análisis que la componen. El objeto de estudio entonces desde esta propuesta metodológica siempre será un fenómeno social, un fenómeno de relación social que tiene como punto de partida que no se está comportando como el lineamiento, estructura que debe de ser. Y aquí tenemos entonces algunos de los sistemas o también llamados subsistemas como propuesta que influyen en todo fenómeno social. El sistema jurídico, el sistema político internacional, que particularmente en el tema del área de derechos humanos, es un sistema indispensable a partir de 2011 en el caso de México, que va a tener no solo una influencia, sino incluso determina a nuestros fenómenos sociales. Muchas de las figuras que anteriormente no eran reconocidas incluso como delitos, hoy son figuras delictivas, tales como la violencia, discriminación, tipos de desigualdad, acosos, hostigamientos, etcétera, ¿no? Ciertas figuras que en muchos tiempos fueron incluso normalizadas a partir de la determinación de un sistema político internacional, es que hoy nos enfrentamos a su observancia de manera delictiva y por lo tanto todo sistema internacional en materia o todo sistema político internacional en materia de derechos humanos va a determinar el comportamiento de un fenómeno que se ha naturalizado o normalizado en una realidad social, particularmente la de México, y va a ser problematizable precisamente por no cumplir con este mundo del deber ser. Por lo tanto, nuestro sistema político nacional, a través de los planes de desarrollo, las estrategias y los programas gubernamentales, es que se debería de estar comportando el sujeto de derechos de una forma distinta, pero el fenómeno no deja de existir. Y esto entonces vamos a identificar cómo el sistema político internacional, el sistema jurídico y el sistema político nacional vienen a ser sistemas determinantes para marcar el mundo del deber ser de todo fenómeno social que vamos a incluir como objeto de estudio a problematizar y que van a poder determinar esta distancia entre el mundo del deber ser y el mundo del ser cuando ya abarquemos un marco teórico y un marco de conocimiento. Los otros tres sistemas siempre son opcionales y muchos más, incluido el sistema religioso, por ejemplo, el sistema administrativo, etcétera, ¿no? Todo aquello que determina y observa la realidad social puede ser parte de un sistema o subsistema social a incluirse dentro de la problematización. Dentro de la teoría de sistemas sociales, uno de los momentos más importantes es identificar qué lugar ocupa cada uno de estos procesos. Y aquí propongo, por ejemplo, que el objeto de estudio que está inmerso en todos estos procesos sistémicos o en los sistemas en sí mismos, empezamos a identificar a qué le llamo sistema, a qué le llamo subsistema y a qué le llamo suprasistema. Y entonces, en este caso, mi propuesta metodológica para problematizar a través de la teoría de sistemas sociales consiste en determinar que los subsistemas deben ser el político, económico, cultural, jurídico, así en esa categorización. El sistema a observar es el sistema nacional, toda vez que constitucionalmente tenemos ya hoy reconocido un sistema de dignidad humana de manera legal y obligatoria por parte de los sistemas gubernamentales. Y el suprasistema internacional, coloco que este sistema universal en materia de derechos humanos es el suprasistema que impacta en el caso del Estado mexicano para ser reconocido como un nuevo espacio
¿no? O un nuevo estado dentro del sistema de dignidad humana. Por lo tanto, entonces, el sistema internacional de derechos humanos impacta directamente en el sistema político internacional, que hoy es parte de un sistema jurídico y obligatorio para el caso de México, el sistema jurídico ya determinado anteriormente como normativo y gubernamental en sus tres esferas, ejecutiva, legislativa y judicial, y el sistema político a través de los planes de desarrollo. En la propuesta metodológica, entonces, que veíamos hace un momento, se construye, por lo tanto, un tema de investigación en donde tengamos elementos ya determinados para este proceso, como lo son el objeto de estudio o también el fenómeno social al que nos vamos a referir, que en este caso en materia de derechos humanos puede ser cualquier fenómeno social prácticamente, la delimitación del objeto de estudio desde una perspectiva material, espacial y temporal, en donde tengamos una línea de investigación en materia de derechos humanos, para la construcción de la temática en sí misma y la estructura de los marcos para poder correlacionar las posibilidades y alcances que tiene nuestro proceso de investigación. Y por otro lado, los marcos. El marco conceptual, el marco teórico, jurídico y lógico, en donde el marco conceptual tendrá como objetivo marcar esta búsqueda de conocimiento a través de un proceso epistémico, marcando las delimitaciones del deber ser del objeto de estudio, siendo el marco conceptual dirigido a esta figura a través de sus unidades de análisis. El marco teórico a través del mundo del ser, reconociendo que el planteamiento del problema se realizaría a través de esta teoría de sistemas sociales, considerando los sistemas político internacional, político nacional, educativo, económico y cultural hegemónico. Aislamos de esta teoría de sistemas sociales al sistema jurídico, toda vez que en nuestro marco de conocimiento colocaremos al sistema jurídico de manera más precisa y específica con todas sus categorizaciones para problematizar el mundo del ser, de ese fenómeno al que estamos problematizando dentro del sistema de derechos humanos a través de la eficiencia, suficiencia y eficacia, es decir, el cumplimiento que tiene este sistema normativo a través de la protección de derechos humanos y, por lo tanto, en el caso de México, derechos fundamentales. En el caso del marco lógico, la aplicación de los enfoques de investigación, que puede ser cualitativo o cuantitativo o incluso un enfoque mixto para acercarnos a la susceptibilidad y por lo tanto a la contrastación en caso dado o comprobación de la hipótesis. La hipótesis de trabajo en este caso implicaría la afirmación de dos silogismos en donde nos encontramos con que el problema de todo fenómeno social es sistémico y por lo tanto, al ser un problema sistémico, habría que analizar a lo largo de estos tres marcos, teórico, jurídico y lógico, cuáles son las faltas de comunicación dentro de los sistemas sociales que permean la influencia o determinación del comportamiento de todo fenómeno social o de todo objeto de estudio. Tenemos un punto de partida muy importante para utilizar esta nueva metodología en materia de derechos humanos a través de un cambio drástico que dio el sistema global internacional llamado Sistema de legitimación y legalización de la violencia. Esto sucedía antes de 1945, antes de la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. De momento parecieran temas muy internacionales, muy lejanos, de no impacto. Sin embargo, la realidad es que vamos a ir viendo que estaba completamente legal y completamente aceptado por una relación y realidad social. Por lo tanto, es legitimación todo tipo de proceso llamado o que hoy estamos llamando violencia. Aquí coloco algunas figuras que se encontraban completamente permitidas por las legislaciones anteriores a 1945 y el ejemplo más importante de estas leyes son las leyes de Nuremberg que rigieron en el caso de la Segunda Guerra Mundial y antes a ella
con lo cual se consolidan los procesos hegemónicos más importantes a nivel internacional a través de una legislación donde se tiene la potestad de hacer una forma o una estructura de eliminación de seres humanos que no son considerados sujetos de derechos. Aquí tenemos actos de barbarie, genocidios, crímenes de odio, lesa humanidad, que incluso tomaron este vocabulario, esos actos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es que empezamos a conocer este tipo de términos. Anterior a ella o anterior a 1945 eran actos completamente legales y socialmente legitimados por los estados. Discriminación, racismo, tortura, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, desigualdad de derechos. Esto era completamente normalizado e incluso si podemos empezar a identificar para muchos de los estados, particularmente latinoamericanos, son figuras completamente nuevas dentro de sus sistemas normativos, no del siglo XX, sino del siglo XXI. Esto implica ir a identificar cuál fue el objetivo general de la Organización de las Naciones Unidas a partir de 1945 y justamente nos encontramos con que el objetivo de crear este organismo internacional es el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, tomar medidas para fortalecer la paz universal y la seguridad en el mundo, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Y entonces nos vamos dando cuenta que muchas de estas figuras para México son completamente novedosas, a pesar de ser impuestas desde 1945 en un sistema político internacional. De ahí que derechos humanos a través de este organismo internacional existe por primera vez la legalización y la politización de esta figura denominada así, derechos humanos, que se convierte en una política internacional de este organismo para un sistema de dignidad humana. Considerándose entonces ahora la frase derechos humanos una área de conocimiento y por lo tanto una rama de derecho internacional público. También un catálogo de derechos, ¿no? Derechos humanos, un catálogo de derechos que los estados van a reconocer, pero hasta que lo reconozcan o lo identifiquen dentro de su sistema normativo, entonces hablaremos de que son derechos fundamentales. Antes de ello pueden no serlo. Teníamos una gran cantidad de listados en materia de derechos humanos desde una perspectiva internacional, desde esta política internacional de la Organización de Naciones Unidas, que no era aplicable a muchos de los estados-nación, particularmente latinoamericanos y africanos, puesto que los estados no lo reconocían. Y este no reconocimiento no puede hacer obligatorio el cumplimiento de los mismos. Y también identificar que una vez que se instaura este sistema llamado derechos humanos en el sistema normativo de cualquier estado-nación, entonces podemos hablar del reconocimiento de todo ser humano como un sujeto de derechos fundamentales, es decir, en donde el sistema gubernamental está obligado a protegerle todo el catálogo de derechos fundamentales que haya reconocido de aquel sistema internacional. De no hacer este reconocimiento, no podemos hablar de que toda persona humana tiene este reconocimiento como sujeto de derechos fundamentales. ¿De dónde provienen estas estructuras? De un sistema eurocentrista, al igual que las estructuras anteriores de legalización y legitimación de la violencia, también provienen del mismo sector, particularmente países colonizados como los latinoamericanos y africanos, algunos asiáticos, tienen esta misma suerte. El sistema eurocentrista, el sistema global que impera para las estructuras de cómo se debe realizar un sistema político, normativo, económico, etcétera, vienen desde aquí y cuando ellos
es decir, este sector eurocentrista, hace el cambio drástico a la creación de una organización de Naciones Unidas y la creación de un sistema internacional de derechos humanos que obliga a sus estados, entonces es que podemos nuevamente voltear la vertiente y ahora enfatizar en que lo que antes nos enseñaron que era correcto en el tema de violencia, ahora es incorrecto y ahora vamos a un sistema de dignidad humana. El cambio o el intercambio de estos dos procesos en un sistema de legalidad y legitimación de la violencia y de hoy dignidad humana a partir de la estructura de la Organización de Derechos Humanos ha creado una gran cantidad de población denominada grupos vulnerables de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, perteneciente también a la Organización de las Naciones Unidas. Este sistema de dignidad humana nos hace voltear a ver que hay una gran cantidad de población, toda una masa poblacional en los países pobres o también llamados emergentes, como es el caso de los países latinoamericanos y particularmente el caso de México, en donde tenemos una masa poblacional de grupos vulnerables y prácticamente todos nos volvemos vulnerables en uno de los sectores que es la pobreza. Esto implica entonces que hablemos de un cambio de democracia a partir de este sistema internacional y viene entonces a decírnoslo este documento internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se crea y afianza en 1948. Sin embargo, a pesar de ser un documento que genera la institucionalidad obligatoria para un grupo o un sector gubernamental en las esferas que corresponda en cada Estado-nación para promover, educar y en materia de derechos humanos, pues no es sencillo, puesto que los estados van decidiendo cuándo aceptar esta nueva propuesta. Y esta nueva propuesta, algunos estados-nación se han ido retrasando realmente para generarla y por lo tanto crear nuevos procesos democráticos. Hemos sido democráticos, pero desde una democracia representativa, en donde el grupo vulnerable no es reconocido sector poblacional para el reconocimiento de derechos o como sujeto de derechos. Y entonces, por lo tanto, pues somos democráticos, sí, pero no para todos, no para toda persona humana. Y esto en el cambio drástico que sucede posterior a la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se finca en la clasificación de los catálogos de derechos humanos en los dos pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, en donde vamos a identificar que si el Estado-nación no los convierte en obligatorios, no hay posibilidad de que el Estado-nación los reconozca y ni tampoco los aplique. Entonces, ambos pactos se firman en 1966 por todos los estados-nación que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. Para el caso de México se ratifican hasta 1981, pero no por ello se hacen obligatorios. Particularmente en el caso de México vemos este proceso muy paulatino. 1945, la instauración de un sistema de dignidad humana. 1948, la firma del documento político más importante en materia de dignidad humana y la base del proceso de los derechos humanos como rama de derecho internacional público, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Cuando México lleva a cabo las propuestas de reforma y de obligatoriedad en este sistema de dignidad humana y por lo tanto de derechos humanos hasta 2011 en las reformas constitucionales. Y esto provoca que el cambio democrático, que es este acceso igualitario y totalitario para toda persona humana en reconocimiento como sujeto de derechos y acceso a los derechos humanos, se da hasta 2019. Es hasta el último Plan Nacional de Desarrollo que tenemos vigente que sucede este cambio democrático y se crea como una estrategia de Estado la democracia participativa. Este cambio, como podemos ver, ha sido sumamente lento para el caso de México y
por lo tanto hay que voltear a ver cuáles fueron los procesos que fueron marcando el ingreso a esta área de derechos humanos en México. Y el primer paso fue en unas reformas de 2005 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través del ingreso de México a la Corte Penal Internacional, con reservas al Senado, situación que sigue vigente hasta nuestros días, lo cual genera que si el sistema gubernamental puede ser sancionado por una Corte Penal Internacional por la comisión de figuras delictivas, ya hemos dicho que venimos de un proceso de legitimación y legalidad de la violencia, todos los estados-nación. Para el caso de México, hasta 2011 deja de ser esto recurrente y el Senado sería quien tendría que aprobar que efectivamente ha sido cometido este delito de acuerdo al artículo 21 constitucional. Esta reserva que todavía guardamos del Senado problematiza aún más que pueda ser sancionado el Estado mexicano en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el punto de partida es que ya estamos dentro y que hemos aceptado como Estado-nación la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En 2008 viene otra reforma muy importante, que es el reconocer en el ámbito jurisdiccional y no jurisdiccional el debido proceso como un derecho fundamental. En todo acto que realicemos ante el organismo gubernamental, cualquier organismo público, podremos estar hablando de que el debido proceso, el que lleve a cabo un organismo gubernamental desde el inicio de la asesoría hasta la resolución, el debido proceso como un derecho fundamental, reconociendo que a él tiene acceso absolutamente toda persona humana que se encuentra en territorio mexicano, estaremos hablando de un cambio drástico que se identifica para el caso de México en todos los organismos gubernamentales, lo cual no ocurría más que en el área jurisdiccional. En el caso de 2011 viene la reforma estructural, modifica drásticamente todo el sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos y por lo tanto se reconocen ya los grupos vulnerables, que es más del 80% de la masa poblacional en México. Este reconocimiento exige entonces que identifiquemos ahora a la dignidad humana ya no como una figura filosófica, ya no como una figura antropológica, aspirable incluso, sino como un sistema de valores democráticos y jurídicos, es decir, obligatorios en el caso de México, que van hacia la dignidad de toda persona humana y sus derechos humanos. ¿Cuáles son sus derechos humanos? Los que el Estado reconozca como tal en la Constitución y en su legislación, como un pilar vertebral de la nueva forma de organización democrática, que en este caso es democrática participativa de un Estado-nación. Este sistema de dignidad humana exige entonces que volteemos a ver las diferencias que hay en toda persona humana y su no acceso a un sistema social, es decir, a un sistema educativo, a un sistema de servicios públicos, a un sistema de procesos sociales en materia política, etcétera. Entonces, el no reconocimiento de toda persona humana como sujeto de derechos exigía identificar una gran masa poblacional en vulnerabilidad por el no acceso a. Para el caso de México, este proceso ha sido y es muy, muy lento a través del reconocimiento de quiénes son los vulnerables o quiénes somos vulnerables por no contar con este acceso totalitario a un proceso de igualdad para la caracterización de lo que obligadamente está autorizado y ya reconocido el sistema gubernamental. Por lo tanto, es muy importante identificar que la dignidad humana a partir del 2011 es un nuevo concepto dentro del sistema jurídico y por eso hoy todo es problematizable, porque prácticamente muchas de las realidades sociales en México no van a la dignidad de la persona humana, no van hacia allá, puesto que habíamos legitimado y normalizado todo lo contrario por un proceso eurocentrista, de acuerdo, pero así es como estábamos llevando a cabo las relaciones sociales. Aquí entonces la dignidad humana implica que todo ser humano es protegido como sujeto de derechos fundamentales por
su sistema gubernamental. Y ahora viene una nueva exigencia. Y esta nueva exigencia habría que identificar si además se cumple, si efectivamente el sistema gubernamental en sus tres esferas, ejecutiva, legislativa y judicial, está verdaderamente abonando a la protección de derechos fundamentales y la no violación de los mismos. Tenemos aquí una lista que marca el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en cuanto a lo que son los sectores o también llamados grupos vulnerables. Para el caso de México, en 2015, además de la lista ordinaria que tenía el PNUD, se agregaron las personas del sistema penitenciario, aquí coloco presos, los periodistas, y en 2019 se agregó el último grupo a México, que son los afrodescendientes. Todos estos sectores de población o todas estas implicaciones que tenemos como seres humanos a través del origen étnico, la colocación de la pobreza. Para el PNUD, México es un país emergente donde más de su 80% de población estamos en condiciones de pobreza por el no acceso a servicios públicos y mucho menos privados. Entonces, si vamos identificando dónde nos podemos ir colocando, podemos tener 2, 3, 4, 5 vulnerabilidades. Por ejemplo, la condición de enfermedad es una condición que en tiempos de pandemia hemos identificado pues prácticamente en todas las familias y con todos nuestros conocidos. Nada más esa circunstancia ya nos hace ser un sector vulnerable. ¿A través de qué? Del no acceso a un sistema de salud. Pero no solo en el caso de México, sino a nivel mundial. Ya reitero que para el caso de México, además de los sectores vulnerables a nivel global, tenemos presos, periodistas y afrodescendientes como sectores que se fueron agregando a través de las relatorías de las Naciones Unidas y sus inspecciones a México. Entonces, la nueva propuesta metodológica exigiría que en el objeto de estudio ubiquemos siempre a un fenómeno en materia de derechos humanos y que la delimitación material fuera estructuralmente a partir de una perspectiva de los derechos humanos como rama de derecho internacional público. En el marco conceptual, este deber ser o este mundo del deber ser, el proceso epistémico a través de la observación objetiva, tendría que ir a partir de la protección gubernamental de derechos fundamentales a cualquier figura que quisiéramos abonar dentro del objeto de estudio. En el marco teórico implicaría entonces que este mundo del ser, del fenómeno o del objeto de estudio, implicaría un planteamiento del problema desde estos sistemas sociales, a través de la teoría de sistemas sociales, que sería el político internacional, nacional, educativo, económico y cultural hegemónico. Y en el marco jurídico, evidentemente, el planteamiento del problema sería a partir de un sistema de derechos humanos en el análisis de su suficiencia, eficiencia, suficiencia y eficacia. Es decir, se cumple, está siendo creado, se está regulando jurídicamente en materia de, o hay algunas equivocaciones dentro del proceso de normatividad o de cómo se está regulando en materia de, o en el caso del cumplimiento, el funcionario público, el servidor público tiene conocimiento de cuál es la norma aplicable dentro del sistema político internacional, que hoy es obligatorio en México. Todos los documentos que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos son parte de la obligatoriedad normativa que el sistema gubernamental debería de estar aplicando. Entonces, como podemos ver, el planteamiento del problema en materia de derechos humanos, defendible desde una perspectiva teórica de la teoría de los sistemas sociales, implicaría, por supuesto, acercarnos altamente a una susceptibilidad de comprobación y, por lo tanto, una viabilidad en materia metodológica y, por lo tanto, científica. Con esta propuesta me despido. Agradezco infinitamente la oportunidad de poder participar en este tercer congreso. Muchísimas gracias.